Bienvenido a este sexto video de la serie Big Vivo. Para este video hay un objetivo. 1. Introducción a los aspectos literarios de un texto. La consideración principal aquí es un examen en mayor detalle de los aspectos literarios del texto del Nuevo Testamento en griego koine. Para ser muy claro, la tarea básica de la exégesis es el establecimiento del significado histórico del texto. Es decir, ¿qué entendieron los primeros lectores de la lectura del texto que significaba en su mundo? Eso indica claramente mucha historia relacionada con el proceso de exégesis. Pero no solo historia. El mundo antiguo utilizó una asombrosa variedad de recursos literarios para comunicar sus ideas. El proceso moderno de exégesis tiene que explorar los recursos utilizados por el escritor antiguo como parte integral del proceso exegético. Por un lado, construir puentes de significado desde el pasado hasta el presente, necesariamente, se basa en gran medida en los antiguos recursos literarios. Además, la comprensión detallada de los dispositivos antiguos utilizados facilita una comprensión mucho mayor del pensamiento del escritor antiguo. Ahora debemos examinar de cerca los aspectos literarios del método exegético. En algunos de los videos anteriores, se ha hecho una pequeña referencia al lado literario del proceso exegético. A lo largo del modelo exegético, se han repetido varias veces un par de etiquetas contrastivas. Estos son externos e internos. La repetición de este par de términos proporciona cierta continuidad al modelo, además de darle una mayor claridad. Con los segmentos literarios, las etiquetas externo e interno no son tan útiles como en otros lugares, pero todavía cumplen un papel en la agudización de la agrupación de los segmentos. El conjunto paralelo de etiquetas alternativas que se utilizará es la forma y la estructura. La forma hará referencia a patrones de expresión literaria que se repiten extensamente en un amplio espectro de escritos antiguos. Aquí el tono externo es fácil de notar. Y la estructura se centra en aspectos gramaticales. Es decir, como el griego koine usó palabras, frases, cláusulas y oraciones para reunir ideas en una expresión coherente. Una vez más, aquí se puede observar fácilmente el tono interno. Echemos un vistazo a ambos segmentos. El término literario se entiende muy ampliamente como una referencia a algo expresado en forma escrita. El término relacionado literatura puede usarse en un significado similarmente amplio, aunque normalmente se define de manera más restringida. No toda la escritura puede llamarse literatura. A lo largo de los años se ha producido una considerable discusión y debate en los círculos universitarios estadounidenses sobre si la Biblia califica o no para la literatura hablable. No entraremos en esa discusión y simplemente adoptaremos los significados generales de estos términos. Comencemos por mirar el aspecto externo de la forma literaria. Entre los eruditos literarios, el término francés género es la etiqueta preferida para esta categoría. Desarrollar una definición precisa de la forma literaria no es fácil. El rasgo clave es la repetición extensa de un patrón definible en una gran cantidad de escritos de diferentes autores. Sin embargo, estos patrones detectables se pueden rastrear desde pequeñas unidades de material de texto hasta documentos escritos completos. En lo que respecta al Nuevo Testamento, los grandes patrones están representados en los 4 géneros básicos que definen los 27 documentos. Aquí encontramos: 1. Evangelio, 2. Historia, 3. Carta, y 4. Apocalipsis. La etiqueta Evangelio simplemente designa un documento escrito para contar la historia de Jesús, tanto lo que dijo como lo que hizo. En lo que respecta a los documentos del Nuevo Testamento, esta historia tiene 2 partes. Primero, su vida y ministerio público, y luego su crucifixión y resurrección. La cantidad de espacio desarrollado para cada uno de estos segmentos varía sustancialmente. Mateo, por ejemplo, divide la vida de Jesús en los siguientes porcentajes de todo su evangelio: narrativa de la infancia, 4%, comienzo del ministerio, 3%, ministerio de Galilea, 51%, ministerio posterior a Galilea, 6%. Dedica el 14% a la narrativa de la pasión, y el 2% a la resurrección y las apariencias. Por otro lado, Marco otorga el 2% al comienzo del ministerio público, el 53% al ministerio de Galilea, y el 8% al ministerio posterior a Galilea. Luego 34% a la narrativa de la pasión y 3% a la resurrección. Y Luke revela sus objetivos con un cambio de enfoque único: la narrativa de la infancia,
11%, comienzo del ministerio, 5%, ministerio de Galilea, 24%, ministerio post-Galileo, 35%, la narrativa de la pasión, 20%, y la resurrección y las apariencias, 5%. Lucas no está tan interesado en Galilea, como lo están Mateo y Marcos. La mayor parte de lo que sabemos una vez que Jesús salió de Galilea, y antes de llegar a Jerusalén lo sabemos por el Evangelio de Lucas. La desviación del cuarto Evangelio de Juan es sustancial. 2% la preparación, 16% para el inicio del ministerio, 15% para el ministerio de Galilea, 28% para el ministerio posterior a Galilea, 33% para la narrativa de la pasión, y 6% para la resurrección y las apariencias. Fuera del Nuevo Testamento, numerosos evangelios cristianos fueron decompuestos a partir del siglo II. En ese punto, el término griego evangelion, traducido como evangelio, comenzó a tomar un segundo significado. Dentro del Nuevo Testamento, la palabra significa el mensaje de salvación en Cristo. En el siglo II, el término comienza a aplicarse también a un documento que cuenta la historia de la vida y el misterio de Cristo, es decir, el Evangelio de Mateo. Uno debería notar que el Evangelio del género representa la creación única de una forma por los primeros cristianos. Para estar seguros, la forma evoluciona del género de biografía griega de Dios, pero la forma del Evangelio desarrolla sus propios obsequios distintivos. El género etiquetado como historia se aplica al libro de los Hechos. Pero uno debe notar cuidadosamente que la definición de la historia de Lucas no era una definición moderna, sino del primer siglo. Existen diferencias sustanciales entre las dos definiciones. Cuando se mide según los estándares del primer siglo, por ejemplo, los del historiador principal del primer siglo, Dionisio de Halicarno, uno puede comprender claramente la estrategia de Lucas. La historia del primer siglo fue vertical, no horizontal. Es decir, la historia es la explicación de la interacción entre lo divino y lo humano, no solo de humano a humano. La historia es una herramienta de propaganda. Uno debe tener un punto filosófico o teológico para abogar por escribir la historia. El pasado debe enseñarnos sobre el futuro. Para Lucas, Hechos es la tercera sección de la historia teológica del Geschichte. Su evangelio fue el segundo segmento, y pieza central, de la historia de la acción de redención de Dios. Hechos es la implementación de esa salvación realizada por Cristo. Como tal, Hechos es la historia de cómo ese mensaje del Evangelio fue llevado desde Jerusalén, su punto de partida, a la capital imperial del mundo, Roma. Además, los dos personajes principales en esta historia son Pedro como un símbolo de los comienzos cristianos judíos para Pablo como el apóstol de los gentiles. En solo 30 años, el mensaje se extendió de Jerusalén a Roma. La letra antigua era el género más común para documentos en el mundo antiguo. Desde los descubrimientos del movimiento de arqueología bíblica en el siglo XIX, hoy tenemos copias de muchos más ejemplos de cartas que de cualquier otro tipo de escritos antiguos. A principios del siglo II, las letras se convirtieron en la forma dominante de los escritos cristianos durante muchos siglos posteriores. Para los primeros escritores cristianos, las cartas del apóstol Pablo dieron forma al formato de sus escritos. Recuerde que 13 de los 27 escritos del Nuevo Testamento están agrupados en las cartas de Pablo según la longitud descendente, comenzando con el más largo de los Romanos hasta el más corto de Filemón. También lo es la agrupación de las 7 cartas generales de James Ayub. El apóstol Pablo adoptó la forma básica de escribir cartas en su día, y lo modificó enormemente con su propia creatividad. Las letras antiguas se dividen en 4 divisiones básicas: prescriptio, proem, cuerpo de la letra y conclusio. El prescriptio era una etiqueta de identificación inicialmente agregada al exterior del rollo enrollado de papiro que contenía la letra. El proemio era un deseo de salud como una oración en transición del prescriptio al cuerpo de la carta. La conclusión no fue una conclusión moderna al pie de la letra. En cambio, era una colección miscelánea de unidades de género más pequeñas al final del documento. Para Pablo, el uso del lenguaje de oración en el prescriptio y proemio en el benedictio, dentro del conclusio al final, marcó el tono de adoración de la carta. Cada carta fue leída a su grupo objetivo en asambleas reunidas de iglesias en casas en toda la región geográfica designada en el segmento de destinatarios del prescriptio. 9 de las 13 letras están estructuradas de esta manera. Las 4 cartas personales, Filemón, Tito,
Primera y Segunda Timoteo contienen referencias geográficas que identifican claramente la ubicación. Apocalipsis es el cuarto y último género amplio que se encuentra dentro del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis es el documento exclusivo del Nuevo Testamento en esta categoría. Esta forma literaria designa escritos de persecución. Se encuentra solo en escritos semíticos del Medio Oriente desde el período de 400 años entre los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Numerosos escritos judíos y cristianos primitivos caen en este patrón literario. La mayoría de estos se encuentran en los documentos apócrifos o en la colección de escritos pseudoepigráficos. Los libros del Antiguo Testamento de Daniel y Ezequiel contienen secciones escritas en esta forma. Y se usan símbolos bastante extraños como lenguaje de código para ocultar el mensaje a los perseguidores. Los lectores perseguidos a los que apunta el autor se supone que pueden descifrar el código en un lenguaje comprensible. El tema central universalmente presente en todos estos escritos es que Dios como el gobernador supremo del mundo todavía está a cargo. Y está avanzando la historia de acuerdo con su plan divino. Como un Dios santo y justo, castigará severamente el mal y recompensará el bien. Los escritos judíos y cristianos en esta forma evolucionaron desde el ministerio profético judío del siglo VIII a.C. Más allá de estos 4 patrones de género más grandes, se puede encontrar una gran cantidad de patrones más pequeños en el contenido de estos 27 documentos. Siempre en el fondo de la mayoría de estos habrá formas antecedentes dentro de los documentos del Antiguo Testamento. Para obtener una lista detallada de la mayoría de estas unidades más pequeñas, consulte mi página Género del Nuevo Testamento en Ayudas de Estudio para Estudios del Nuevo Testamento en cranfordville.com. Algunas de estas categorías también tienen paralelos en la literatura griega y romana de esa época también. Por ejemplo, es bastante instructivo comparar las listas de vicios y virtudes entre los escritos de Pablo y los del filósofo Séneca, que vivió casi al mismo tiempo que Pablo. Existe una coincidencia considerable entre las acciones consideradas correctas e incorrectas entre los dos escritores. Interpretativamente, ¿cuál es el valor de las formas de género en los escritos antiguos? Como en nuestros días, un escritor expresa sus ideas utilizando formas establecidas como atajo de comunicación. Cuando el lector detecta una forma específica en el texto escrito, automáticamente pone límites a lo que el contenido puede y no puede decir. El género enviará automáticamente señales de fuentes para las ideas en el contenido de los escritos. Pero no solo se señalan las fuentes, sino que se envían los escenarios contemporáneos y futuros para las acciones prescritas en la escritura. La apertura y el cierre con lenguaje de oración en todas las cartas de Pablo subrayaron el papel crítico que la oración tenía para tener en la adoración de los cristianos en las asambleas reunidas. El uso del género facilitó el recuerdo más fácil del contenido. El uso magistral de las parábolas de Jesús para la mayoría de sus enseñanzas sobre el reino de Dios hizo que recordar y memorizar ese material fuera mucho más fácil. Por lo tanto, el uso de formas de género en el Nuevo Testamento es muy importante para transmitir su mensaje. Cuanto mejor entienda el lector moderno estas formas, más claro será el mensaje de su contenido. Aquí los diccionarios bíblicos y las enciclopedias pueden ser muy útiles. Los comentarios más serios te darán pistas sobre la existencia de las formas de género más pequeñas, especialmente de las formas literarias como categoría externa, viene la categoría de estructura literaria interna. Aquí el enfoque central es la gramática del lenguaje. Antes de que podamos entender el material escrito, debemos comprender cómo se formó una idea en el idioma original de la escritura. No en una traducción, sino en el idioma original es donde debe estar nuestra atención. Todas las traducciones difuminan la gramática del idioma original porque nunca dos idiomas tienen una gramática idéntica, o incluso a veces similar. Y esto es particularmente cierto cuando se trata de un idioma antiguo, como el idioma fuente, y un idioma moderno, como el idioma receptor. Con la variedad de idiomas occidentales modernos, la cantidad de distancia cognitiva entre entonces y ahora varía con cada idioma occidental moderno. La menor cantidad de distancia cognitiva se encuentra entre el griego antiguo y el alemán moderno. Pero la mayor distancia cognitiva es con el inglés americano moderno y el griego antiguo. La cantidad de distancia define inherentemente la cantidad de significado perdido al traducir un idioma fuente antiguo al idioma receptor moderno del inglés americano. En este caso,
Aproximadamente 2/3 a 3/4 del significado se pierde automática e irremediablemente en el proceso de traducción. Entonces, ¿cómo nos adentramos en la gramática del griego bíblico koiné? Con el griego antiguo y los idiomas modernos basados en Europa occidental, tenemos la suerte de que el griego clásico antiguo junto con el latín clásico ha sido algo así como los idiomas principales de los idiomas modernos. Eso significa una amplia comunidad de cómo se unen las estructuras gramaticales de estos idiomas. El latín tiene la ventaja de proporcionar el alfabeto fundamental para los idiomas modernos. Entonces, a pesar de las grandes variaciones entre estos idiomas antiguos y modernos, podemos construir puentes gramaticales de conexión entre lo antiguo y lo moderno. Esto hace que estudiar el Nuevo Testamento griego sea mucho más fácil para una persona en la cultura occidental que para una persona en un entorno de idioma moderno no occidental. La conexión de puentes gramaticales es mucho más difícil de construir en tales casos. Los bloques de construcción lingüísticos para el antiguo griego koiné se pueden describir con precisión en los grupos de palabras, frases, cláusulas y oraciones. En un nivel más grande, aparecen párrafos y grupos de párrafos vinculados. Cada paso, desde el más pequeño en el examen de palabras individuales hasta el examen de frases, cláusulas, etc., significa que el examen de los árboles lingüísticos individuales nos lleva al objetivo final de volar muy por encima del bosque lingüístico, y detectar los patrones temáticos que fluyen a través de este bosque. Solo completando este análisis de principio a fin podemos tener un sentido claro del significado histórico del texto. Cualquier brecha en este proceso analítico dejará serias lagunas en nuestra comprensión del texto de las Escrituras. Entonces comenzamos con el análisis de palabras individuales. De manera abrumadora, esto significa el análisis de las palabras del texto. Para los estudiantes principiantes de griego koiné, el análisis sintáctico significa el análisis de los diferentes aspectos de las palabras griegas. Cada categoría de palabras, sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, infinitivos, participios, adverbios, posee características distintivas que deben entenderse. Además, las preposiciones y conjunciones también se clasifican en categorías separadas. Aquí los árboles individuales del bosque lingüístico deben entenderse a fondo. Esta es la base para comprender las ideas del texto de las Escrituras. Lo que hace que el griego antiguo sea especialmente desafiante es su alto nivel de ortografía flexiva. Los verbos tienen la mayor cantidad de ortografía, al igual que los verbos regulares sin contar las derivadas de participios. Lo que generalmente se etiqueta como tiempo es la parte más difícil del análisis. En los idiomas occidentales modernos, el tiempo de un verbo normalmente especifica el tiempo de su aparición en términos de tiempo pasado, presente y futuro. Pero tanto en griego clásico como en koiné antiguo, el tiempo es más que solo tiempo. Además, es uno de los dos tipos básicos de acciones, un evento o un proceso. Solo por diversión, tanto el tiempo griego perfecto como el perfecto combinan estos dos tipos en una sola expresión pero con giros únicos en el significado. No existe nada parecido en ningún idioma occidental moderno. El griego del Nuevo Testamento contiene solo 6 de los 7 tiempos posibles del idioma: presente, imperfecto, futuro, aoristo, perfecto y perfecto de la futuro. La voz verbal incluye el activo, sujeto que produce acción verbal, pasivo, sujeto que recibe acción verbal, y medio, sujeto que produce y recibe acción verbal. El modo verbal, también llamado modo, incluye las formas indicativa, subjuntiva, optativa e imperativa. El griego koiné solo tiene números singulares y plurales, mientras que el griego clásico agrega un número dual. Se encuentran las personas estándar primero, yo nosotros, segundo, tú usted, y tercero, él, ella, él ellos. Para que los estudiantes de griego no se aburran con la simplicidad del idioma, se encuentran múltiples subfunciones de cada categoría de tiempo, voz y estado de ánimo. Para añadir un poco de terminología técnica, el estudio de las categorías se denomina morfología, mientras que el de las subcategorías se denomina sintaxis. Una característica distintiva de mi gramática publicada, Aprendiendo el griego bíblico koiné, volumen 35 de Vic, es la combinación de estos dos elementos de la gramática en lugar de dividirlos artificialmente en estudios de primer y segundo año como se hace comúnmente. Estas funciones sintácticas se convierten en el corazón del puente entre el antiguo koiné y el idioma occidental moderno.
Un alto porcentaje del significado del texto se resta de este análisis. Los sustantivos y pronombres griegos también poseen múltiples grafías. 5 conjuntos separados de grafías distintas albergan 8 funciones de casos separadas. Nominativo, 5 funciones. Genitivo, 17 funciones. Ablativo, 11 funciones. Dativo, 6 funciones. Locativo, 3 funciones. Instrumental, 6 funciones. Acusativo, 18 funciones. Vocativo, 1 función. Además, existen muchas subcategorías de funciones distintas dentro de cada uno de estos 8 casos. Estos sustantivos poseen ortografía de género y número, además de la ortografía de caso. Hay 10 tipos diferentes de pronombres en el griego del Nuevo Testamento. Los adjetivos, cada uno con 30 grafías distintas, tienen 3 funciones: atributivo, predicado, sustantivo. Los infinitivos del griego koine pueden funcionar como sustantivos o como verbos. Construcciones distintas señalarán el uso. Afortunadamente, la gama de funciones es más limitada que con sustantivos o verbos. Los participios griegos koine funcionarán como adjetivos o como adverbios. Esta doble capacidad de uso es algo distintiva. Lo que acabo de resumir es el apéndice 2, Guías para Parsing de Aprendizaje Biblical Koine Greek, que está disponible en el volumen 35 del Comentario de Perspectivas Bíblicas en cranfordville.com. Este apéndice resume efectivamente la gramática completa, que, si se imprime en su totalidad, sumaría unas 600 páginas. Está disponible de forma gratuita en el sitio web, junto con ejercicios de aprendizaje y claves para cada una de las 16 lecciones. También están disponibles numerosos folletos y hojas de trabajo. Todos los archivos están formateados en formato PDF para descarga de imprimir. Para una vista general, vea el apéndice 8, Índice de referencia de gramática en la gramática para la vista total de la gramática de Koine, y dónde se encuentra cada elemento en el volumen 35 de Vic. Ahora hemos terminado de examinar el proceso de exégesis desde la perspectiva teórica. Es de esperar que la idea de la exégesis haya quedado clara en su pensamiento. Pero a veces mirar la teoría por sí sola no proporciona una comprensión clara de un procedimiento como la exégesis. El próximo video, el número 7 de la serie introductoria, tendrá 2 partes. La primera parte lo llevará a través de la aplicación de la metodología exegética a Colosenses 1:1-2. Así, una ilustración concreta de cómo se puede aplicar el precedente saldrá a la luz como una exégesis resumida del pasaje. Una vez que se completa la exégesis del texto de las Escrituras, se presentará la segunda parte del proceso de interpretación más amplio. Esta es la exposición del texto. Aquí, las ideas obtenidas de la exégesis proporcionarán la base para hacer una aplicación contemporánea de las verdades atemporales del texto a nuestro mundo y situación actuales. Como descubrirás, la exposición es más fluida y flexible que la exégesis. Lo que presentaré en el video 7 son algunas actividades que están diseñadas para generar posibilidades de aplicación para el texto de las Escrituras. La mayoría de las veces, las aplicaciones específicas son muy situacionales. Es decir, están moldeados y definidos por situaciones muy específicas que aborda el maestro o predicador.